La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos bélicos más largos, sangrientos y controvertidos del siglo XX. Un enfrentamiento que marcó a toda una generación y cambió el rumbo de la historia moderna. En la guerra de Vietnam, estrategias, impacto y legado, exploraremos a fondo las estrategias militares innovadoras, el impacto social de proporciones épicas y el legado duradero que aún permanece vigente de esta contienda. Adéntrate en este emocionante viaje de casi 2 horas por los entresijos de una guerra definitoria. Descubrirás crudas realidades nunca antes vistas. No te pierdas hasta el final este contenido histórico de primera y suscríbete a nuestro canal para más entregas así. Comencemos. Estrategias militares. Al inicio del conflicto en la década de 1960, Estados Unidos confiaba ciegamente en su aplastante superioridad aérea y armamentística para derrotar a las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte. La estrategia de los bombardeos masivos e indiscriminados sobre territorio enemigo era vista como la solución definitiva para inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, estos ataques aéreos no lograron doblegar la férrea determinación y resistencia del pueblo vietnamita. Por su parte, el Vietcong, brazo armado de Vietnam del Norte, optó por una estrategia de guerrilla rural que resultó sumamente efectiva y novedosa. Hostigaban constantemente a las tropas estadounidenses mediante ataques sorpresas, emboscadas y después se replegaban rápidamente, aprovechando su conocimiento del terreno selvático. Su objetivo era desgastar al enemigo poco a poco, alargando el conflicto hasta que Estados Unidos se viera obligado a retirarse por el desgaste económico, las enormes bajas y el creciente descontento en la opinión pública interna. Una estrategia de resistencia que demostró la inquebrantable determinación del pueblo vietnamita por defender su soberanía nacional. Pero uno de los elementos clave que les permitió sostener esta guerra de guerrillas fue la construcción de los famosos túneles de Cu Chi al norte de Saigón. Esta extensa e intrincada red subterránea de miles de kilómetros les servía como refugios, hospitales clandestinos, depósitos de armas, centros de mando e incluso zonas habitacionales. Los túneles se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para las tropas estadounidenses que no lograban desalojarlos. Sin embargo, la estrategia más devastadora y controvertida empleada por Estados Unidos fue el uso masivo del llamado agente naranja, un defoliante químico utilizado para arrasarlo todo a su paso. Esta sustancia provocó la destrucción de selvas enteras de Vietnam, contaminó ríos, exterminó cultivos y provocó un desastre medioambiental de proporciones épicas. Pero lo peor fue el impacto en la población civil, causando malformaciones congénitas, cáncer y otras enfermedades durante décadas. Si te está gustando el video, no olvides darle like. Sigamos. Impacto social. Mientras la guerra se prolongaba interminablemente año tras año, el movimiento antibélico y las protestas populares en Estados Unidos fueron cobrando una fuerza arrolladora. Millones de ciudadanos, especialmente jóvenes universitarios, salieron masivamente a las calles para manifestarse en contra de una contienda que parecía no tener fin y que cobraba miles de vidas estadounidenses. Las famosas protestas de 1968 en distintas ciudades, con epicentro en la violenta Convención Nacional Demócrata de Chicago, marcaron un punto de inflexión en el repudio social a la guerra y la toma de conciencia sobre las atrocidades que se estaban cometiendo. La creciente presión popular obligó al gobierno a replantear su estrategia e iniciar una salida negociada. Por otro lado, los veteranos olvidados que regresaban del frente enfrentaban no solo secuelas físicas terribles, sino también un profundo estigma y rechazo social al ser vistos como los ejecutores de una guerra impopular. Muchos sufrieron severos traumas psicológicos como el trastorno de estrés postraumático, una enfermedad poco conocida y estudiada en ese entonces. El drama de estos soldados marcó a la sociedad estadounidense durante años. La guerra de Vietnam también dejó una profunda huella en la cultura popular de Occidente. Canciones de protesta como Fortnite son de Creedence Clearwater Revival,
Born in the USA de Bruce Springsteen o Blowing in the Wind de Bob Dylan se convirtieron en himnos que reflejaron el sentir de toda una generación que rechazaba la guerra. Películas como la célebre Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, Platon de Oliver Stone o Born the 4th of July retrataron la manera cruda, realista y sin censura el horror, la violencia y las secuelas traumáticas que dejó esta contienda en los soldados. Pero uno de los impactos más atroces y desgarradores ocurrió en la misma Vietnam con los llamados bebés del agente naranja. Niños que nacieron con malformaciones congénitas grotescas, sin brazos, piernas o con graves daños cerebrales debido a la exposición de sus madres al letal defoliante químico durante el embarazo. Una tragedia humana que persiste hasta el día de hoy. Legado imperecedero. Las humillantes derrotas de Estados Unidos en Vietnam en 1975 tras la toma de Saigón por las fuerzas del norte marcó un hito histórico sin precedentes. Por primera vez la superpotencia había sido vencida militar y psicológicamente por Vietnam, dando origen al llamado síndrome de Vietnam en la cultura estadounidense. Una profunda desconfianza hacia intervenciones militares prolongadas en otros países por el alto costo humano y el trauma que éstas generan. Tras décadas de lucha por la independencia, Vietnam finalmente se reunificó en 1976 bajo un gobierno comunista de corte marxista-leninista, liderado por Ho Chi Minh. Un triunfo que fortaleció y sirvió de inspiración para los movimientos revolucionarios de izquierda en toda la región Indochina y el mundo. Pero la guerra de Vietnam también dejó un legado imperecedero en los movimientos pacifistas, anti-imperialistas y de contracultura a nivel global. Millones de jóvenes de distintas nacionalidades alzaron su voz para oponerse rotundamente a la injerencia de las grandes potencias en los asuntos internos de otras naciones soberanas, especialmente de países en vías de desarrollo. A pesar de las décadas transcurridas, las cicatrices de la guerra siguen presentes y abiertas en Vietnam. Miles de civiles y excombatientes sufren terribles discapacidades y mutilaciones por la gran cantidad de minas terrestres abandonadas tras el final del conflicto. Asimismo, muchos veteranos estadounidenses, incluso de las nuevas generaciones, continúan lidiando con los traumas psicológicos derivados de esta cruda experiencia bélica. El trastorno por estrés postraumático se convirtió en un mal frecuente en estos excombatientes. En definitiva, el legado de la guerra de Vietnam es un recordatorio perenne e ineludible del alto costo humano, social y moral que implican los conflictos armados modernos. Una lección que debe servirnos para promover más con ahínco la resolución pacífica de las diferencias entre las naciones y apostar por el diálogo, la diplomacia y el respeto al derecho internacional como vías civilizadas para solucionar los problemas globales. La guerra de Vietnam dejó una profunda e imborrable huella de la historia contemporánea. Sus estrategias militares innovadoras quebraron los paradigmas convencionales de la guerra. Su impacto social fue inconmensurable, generando revueltas, traumas y cambios culturales sin precedentes a escala global. Y su legado aún resuena con fuerza en nuestros días, recordándonos las atrocidades de la guerra, el valor de la paz y la necesidad urgente de promover la resolución pacífica de los conflictos entre todos los pueblos del mundo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!